La ciencia nos dice que la experiencia interna en tu corazón, en mi corazón, que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras oraciones, nuestras creencias, no tienen efecto en nuestros cuerpos, no tienen efecto en el mundo, más allá de nuestros cuerpos. ¿Creen en eso? Ahora les diré que hay un lenguaje que vive en cada humano de esta tierra. Es un lenguaje sin palabras, es un lenguaje de emoción humana. Ese sentimiento es algo que no sucede en tu mente, sucede en tu corazón. Ese sentimiento es un lenguaje. Ese sentimiento es un poder que vive en el interior de tu cuerpo. Hoy en día la ciencia moderna comienza a comprender ese sentimiento que sucede en el interior de nuestro cuerpo y tiene un efecto directo sobre las cosas de las que está hecho nuestro mundo, en los átomos y en las moléculas de nuestro mundo físico. Así que lo que elegimos para experimentar en nuestra vida, debemos primero sentirlo en nuestro corazón, como si ya hubiera sucedido. Así que la pregunta, ¿cuánto poder tenemos realmente para cambiar nuestro mundo, cambiar nuestra vida, cambiar nuestro cuerpo? ¿Cuánto poder crees que realmente tenemos? La pregunta que realmente nos estamos haciendo es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? Y ese es el gran misterio y la controversia en el lenguaje de la ciencia. ¿Somos simplemente observadores? ¿Observadores pasivos de este universo, viendo pasar el mundo? ¿O somos creadores poderosos? Como nuestras tradiciones religiosas y espirituales más apreciadas siempre han dicho, ¿somos realmente creadores poderosos? ¿Cómo utilizamos ese poder? ¿Alguna vez escucharon sobre el Evangelio perdido de Tomás? El Evangelio perdido de Tomás. Deben haber escuchado de él. Es un texto sumamente poderoso. El Evangelio perdido de Tomás es poderoso porque se cree que en este se encuentran las palabras reales de Jesús, tal cual como él las enseñaba a aquellos que lo rodeaban. Cómo utilizar el poder de la emoción humana en su vida para liberarse de la fuerza de la matriz divina en nuestra vida. Primero, tenemos que entender cómo funciona, y la ciencia nos dirá de qué manera funciona. Y en segundo lugar, debemos hablar el lenguaje que la matriz divina reconoce. Y la ciencia no puede decirnos eso, que eso viene de nuestro pasado, de nuestra cultura, de nuestra historia, de aquellos que aprendieron y utilizaron este idioma durante miles de años. Y esto es lo que hacemos ahora, aprendemos respecto a Jesús y los grandes maestros, qué es lo que decían sobre este lenguaje. Porque es lo mismo si estás hablando budista, hindú, cristiano, tradiciones precristianas. Nos dicen que hay un campo de energía y que tenemos el lenguaje para usar ese campo. Esta es una página real del Evangelio de Tomás. Así que sabemos que este Evangelio antiguo en realidad existió. Y si miran atentamente, las letras aquí están escritas en griego. Es decir, que si conoces este idioma puedes leerlas. Pueden verlas aquí mismo. En el Evangelio de Tomás hay dos claves muy importantes. Este fue escrito alrededor de 300 años después del tiempo de Jesús. Ok, esto es lo que estamos haciendo. Hemos estado en los monasterios budistas del Tíbet y nos dicen que el sentir es la oración, que debemos hacer como si nuestras oraciones ya hubieran sido respondidas. Si tienes una copia del Evangelio de Tomás, este es el versículo 106, que dice: cuando tú realizas las dos, pensamiento y emoción en una. Así que el Evangelio de Tomás habla de la emoción y del pensamiento. Dice que cuando haces que tu pensamiento y emoción se vean como uno, verás lo que pasará. Le dirás a la montaña: montaña, aléjate,
y la montaña se alejará. Cuando puedes unir tus pensamientos y emociones en una sola y única fuerza potente, ese es el momento que tú tienes el poder para poder hablarle al mundo. Ahora este es el versículo 8. Y resulta que habla casi de lo mismo. Esto era tan importante que fue grabado hasta 3 veces dentro del mismo evangelio. Y vean lo que dice. Si los dos hacen las paces entre ustedes en esta casa. Cuando Jesús habla sobre la casa o el templo, ¿de qué está hablando? De lo que habla es que tú eres la casa, tú eres el templo. Si los dos hacen las paces entre ustedes en esta casa, si el pensamiento y la emoción se vuelven uno, si hacen las paces entre ellos en esta casa, mira lo que pasa. Le dirás a la montaña, aléjate, y se alejará. Nos está diciendo de nuevo, en un verso completamente diferente, lo poderoso que es unir el pensamiento y la emoción. Pero todavía no nos han dicho cómo lo logras. Esa es la siguiente pieza. En la Biblia cristiana primitiva, tu Biblia actual, hay un pasaje que dice, pide y recibirás. ¿Han oído de él alguna vez? ¿Alguno lo conoce? Conozco personas que piden y nada sucede. Porque su pregunta no se ha hecho con la voz. Porque la pregunta es, por favor, trae esto a mi mundo. Y eso no es preguntar. Para preguntar debemos hablar al campo, a la matriz divina, en un lenguaje que el campo la pueda reconocer. En un lenguaje significativo. El campo no reconoce tu voz, reconoce el poder de nuestro corazón. Nuestro corazón tiene un sentimiento que crea ondas eléctricas, ondas magnéticas. Ese es el lenguaje que el campo reconoce. Lo reconoce cuando creas el sentimiento en tu corazón, como si tu oración ya fuera contestada. Son las ondas eléctricas y magnéticas las que te dan esa respuesta. Ahora lo verán en un momento. Pide y recibirás. Mientras nosotros tenemos este pasaje en la Biblia que tenemos hoy, es la versión King James, John 16, 23, 24. Y lo que tú tienes es la versión condensada. Esta es la versión editada. Y esa versión luce como esta. Esta es la versión editada. Cualquier cosa que le pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Aunque tú no hayas pedido nada en mi nombre. Pide y recibirás, y tu felicidad será completa. De acuerdo, esta es la edición editada. Y es tan sorprendente para mí, porque quitaron las 2 oraciones que nos dicen cómo preguntar. En el siglo IV, cuando ocurrieron las ediciones, quitaron esas 2 oraciones. ¿Les gustaría ver las originales? Pues bien, volveremos al arameo original y veremos una nueva traducción. Este es el original en arameo. Al principio parece similar. Así que esta es la versión traducida con las partes faltantes. Todo lo que pidas directamente, desde mi nombre, se te dará. Y hasta ahora no has hecho esto. Porque si preguntamos con nuestra voz, no hemos hecho esto. Ahora aquí está la pieza que se editó. Aquí está lo que se perdió. Mira estas 2 oraciones. Son muy poderosas. Pregunte sin motivo oculto y esté rodeado de su respuesta. Envuélvase por lo que desea, hasta que su alegría sea completa. Mira lo que está diciendo, y que no está diciendo, al decir una palabra, está diciendo estar rodeado, sentir como si te encuentras rodeado.
Te sientes como si tu respuesta ya hubiera sucedido. Estás envuelto. Si quieres una relación perfecta en tu vida, si quieres la curación en el cuerpo de tus seres queridos, siente como si eso ya hubiera sucedido. Envuélvete por lo que deseas, porque es entonces cuando tu pensamiento y tu emoción se vuelven uno. Crees en el pensamiento de la curación de tus seres queridos y sientes el amor de ese pensamiento, cómo se convierten en uno, y ese es el lenguaje que este campo reconoce. Preguntar sin motivo oculto. ¿Qué significa eso? Pregunta sin juicio. Esto es precisamente lo que los budistas nos dicen. Preguntar sin juicio. De lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo, sin el ego. Pregunta desde el corazón. ¿Es esto significativo para ti? ¿Es esto útil? Déjame darte un ejemplo. Porque si dices estar rodeado, eso significa sentir como sí. Ahora, si eso suena demasiado religioso, porque es de la Biblia, el filósofo Neville Goddard del siglo XX, su libro El poder de la conciencia, mira lo que dice. Es lo mismo. Neville dice que debes hacer que tu sueño futuro sea un hecho presente, ahora asumiendo que el deseo cumplido proviene de un lugar donde ya sucedió. La realidad física debe responder al lenguaje que entiende. Ese es su objetivo. En las tradiciones budistas nos dicen la calidad del sentimiento, y las tradiciones judeocristianas están dándonos las instrucciones para estar rodeados, estar envueltos, cómo crear ese sentimiento. Y cuando pones todo junto, es algo que sucede en nuestros corazones, no en nuestras mentes, sintiendo como si la oración ya hubiera sido contestada, sin juicio, sin ego, y sintiendo el resultado como si ya hubiera sucedido. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.